ordenamiento jurídico en los tuétanos mismos, no de afuera hacia adentro, como la energía convencional. Cuando nos quemamos nosotros, nos quemamos de afuera hacia adentro. Proceso verdaderamente, podríamos decir, doloroso de entrada, pero todavía más doloroso de salida, ¿no? Nosotros, haciendo un símil, si se me permite, entendemos en buen sentido los efectos de la radiación. La norma constitucional irradia al ordenamiento jurídico desde lo más profundo, desde lo más nuclear, desde lo más central, y produce sus efectos no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Eso es, sin duda alguna, lo que significa la interpretación en el ámbito del constitucionalismo moderno. Y eso es lo que significa, sin duda alguna, los cambios paradigmáticos que nuestro ordenamiento jurídico ha sufrido con la extensión de la Constitución de 1990. En el ámbito de la Constitución de 1886, constituciones de corte formal, donde lo más importante era la parte orgánica y la parte filosófica o dogmática, los derechos fundamentales tenían una valía menor, estaban bastante devaluados, en el sentido de que los derechos fundamentales no eran un problema constitucional, los derechos fundamentales eran un problema legal. El gran Otto Wachau, quien fuera uno de los primeros magistrados de la Corte o Tribunal Constitucional alemán, es un hermoso libro que creo que nadie que se aproxime al derecho actual puede dejar de leer. Le recomendaría a la doctora Shirley que cada alumno que se matricule en esta universidad, cuando tiene la matrícula, le entregaran ese libro que se llama Jueces y Constitución. Son 52 páginas, un libro de bolsillo. Si uno lee a conciencia de ese libro, si uno lee con detenimiento y con reflexión ese libro, puede decir: yo era alguien antes de leer el libro, ahora soy otro después de leer el libro. Allí, después de la lectura de ese libro, puede uno apreciar los efectos irradiantes que en la ideología también del intérprete de la hermenéutica jurídica produce la idea según la cual los principios, los valores y los derechos constitucionales fundamentales tratados del bloque de constitucionalidad hacen parte de lo más hondo de nuestro ordenamiento jurídico. Y en ese sentido tiene toda la razón, pues, nuestra Corte Constitucional, cuando muy tempranamente dijo, sentencia 627 de 1993, que para nuestro caso, que hoy aquí me han traído, el derecho penal se encuentra constitucionalizado. ¿Explico? El problema de los derechos fundamentales en el ámbito de las constituciones formales, todas las constituciones decimonónicas, dentro del ámbito del llamado positivismo legalista, es un problema de la ley. Y esto se demuestra sin esfuerzo alguno. Basta que ustedes lean el artículo 52, el año histórico 54 de la Constitución de 1886. ¿Qué digo? Incorpórese al Código Civil el título tercero de la Constitución Nacional. Y si ustedes revisan qué era el título tercero de la Constitución Nacional, pueden darse cuenta que el título tercero de la Constitución Nacional era el título que se ocupaba de los derechos fundamentales. Es decir, el constitucionalismo decimonónico entendió que para que los derechos fundamentales tuvieran valor, tenían que ser convertidos en ley. Por eso ven ustedes hoy que
códigos civiles todavía tienen parte de la Constitución Política de 1886, porque así también lo estableció la Ley 57 y la Ley 153 de 1886. Los derechos fundamentales para entonces consagraba la Constitución de 1886 para ser aplicados tenían que ser convertidos en ley. Y ahora aún, en ese ámbito constitucional formal decimonónico, constitucionales que podíamos resumir en las facultades constitucionales autónomas, la Constitución directamente le daba poder legislante al Ejecutivo, facultades constitucionales delegadas, a través de las cuales leyes extraordinarias autorizaban pro tempore en materia específica legislar por el Ejecutivo, y algunas figuras excepcionales donde se exaltaba al soberano, ya no como tal al pueblo, sino al detentador del poder, como las famosas figuras del estado de sitio y de la emergencia económica, habilitaban también al presidente de la República para que dictara códigos de todas las especies. Sin duda alguna, la preferida de todas las especies esta no podría ser otra, código penal. De tal manera que en la Constitución de 1886 lo que menos regía era el Código Penal, porque existían una cantidad de códigos penales paralelos que incluían la posibilidad de hablar en Colombia de un derecho penal fundamental. Con eso también, la Constitución, aceptando el carácter democrático implícito en la fórmula sincrónica del artículo primero, declarará que el presidente de la República no tiene facultades ni para crear ni para modificar cosas. Y por supuesto, allí aparece el de la prevalencia del anterior Ejecutivo, el Código Penal. No puede el Ejecutivo intervenir el Código Penal, ni en su creación ni en su reforma, salvo a través de la colaboración armónica entre los poderes, presentando iniciativas legislativas, pero la decisión debe ser del Congreso. Algunos muy tempranamente, expedida la Constitución, señalábamos que el Código Penal, por ser el derecho penal aquella materia que se encuentra más cerca al núcleo fundamental de la dignidad del ser humano, es decir, a la fórmula de libre desarrollo de la personalidad o estatus activo de acción que se consagra en el artículo 16 de la Carta Política, proponíamos nada novedoso ni ley, seguíamos en cierta forma la enseñanza de los constitucionales